doctora Mateo, que va a presentar ella. Buenos días. Gracias, María, por tu amable invitación. Vamos a pasar ahora nuevamente al tema del por qué se incumple. Lo que sí quería era daros un par de datos que son datos de nuestras propias publicaciones. Nosotros tenemos en la Sociedad Española de Hipertensión un grupo que se dedica al estudio del cumplimiento y de la inercia terapéutica, y que llevamos aproximadamente 15 años trabajando en el tema, y hemos estado viendo diferentes aspectos del problema del cumplimiento. Y deciros dos datos crudos que no tienen luego probablemente nada que ver con lo que vamos a hablar. El predictor de incumplimiento más importante es el número de fármacos que se le da al paciente. O sea, mayor número de fármacos, más posibilidad de incumplimiento hay. Y la causa más frecuente de incumplimiento es el olvido simple. Dentro de eso, es relativamente fácil de solucionar, solucionar el resto de las cosas significa que en cada paciente que se sospecha que incumple, el médico tiene que pensarlo, que preguntarlo y que investigarlo, porque las causas de incumplimiento suelen ser muy individuales. A pesar de eso, sí que hay unos patrones generales que se dan con cierta repetición, que son el patrón de incumplimiento de las vacaciones farmacológicas, el patrón de cumplimiento de bata blanca, por ejemplo, pacientes que toman la medicación 4 días antes de ir al médico para que se le coja la presión bien y luego la dejan de tomar. Es decir, hay una serie de patrones que son patrones que nos hacen gracia, pero que tienen un trasfondo muy serio. Más o menos se resumen en aproximadamente 8 tipos de patrones, pero todo ello lleva una causa detrás, por la que el paciente, con la información que le hemos dado, con sus creencias y con lo que le dice la vecina y el doctor Google, decide. Es decir, el paciente cumple o no tras una decisión razonada. Y eso es lo que hay que averiguar del paciente, cómo lo ha razonado y si ha utilizado bases científicas, bases reales o bases de mitos para hacer llegar a esa conclusión. Bueno, no hablo más, estas son nuestras conclusiones, nuestras pinceladas que le quería dar, y por supuesto le voy a dar paso al experto, a don José Martín Gil, que es especialista en psicología de la salud, y él seguro que tiene muchísima más información de la parte psicológica de la que yo os he comentado. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Bueno, lo que quiero hablar es un poco sobre el origen de la no adherencia. Es un tema de lo que hemos estado hablando recientemente en las anteriores ponencias, y queríamos entrar un poquito más a fondo sobre cuáles son esos factores predisponentes que llevan a que una persona abandone la conducta de adherencia. Por favor, ¿algo más? El índice que vamos a seguir es un poco, abordaremos algo de lo que ya se ha ido hablando, cuáles son los pensamientos o cuáles son los procesamientos que realiza la persona a la hora de ir a la consulta médica o a la hora de interpretar su enfermedad. Haremos una distinción entre la adherencia en enfermedades agudas y en enfermedades crónicas. Veremos un poco la importancia de la no adherencia en la situación actual. Abordaremos el concepto de la no adherencia desde un punto histórico, un poco la evolución que ha seguido siguiendo a lo largo de estos últimos años, desde el concepto más clásico y original como fue el de cumplimiento, hasta un concepto más nuevo, como es el que se usa a día de hoy, el de adherencia. Veremos los procesos implicados en la no adherencia, donde habrá más de uno. No podremos hablar solamente de un único factor o de un único componente que esté actuando sobre la no adherencia, aunque ya lo hemos ido viendo anteriormente. Haremos una distinción sobre las clases de no adherencia, aunque ya se han hablado, pero intentaremos abordar los distintos tipos o modelos que se han usado, y un acercamiento hacia los modelos más actuales, como es el modelo con B, como un modelo explicativo de la no adherencia desde una perspectiva de la psicología de la salud.
y por último entraremos más en particular en cuáles son esos factores predictores de la no adherencia. Como hemos ido viendo, el cumplimiento en enfermedades agudas de menos de 15 días se sitúa en torno a un 30%. Normalmente la no adherencia a los tratamientos suelen ser mayores en enfermedades crónicas que en enfermedades agudas, como hemos visto, como se puede saber. Esta diferencia la sitúa entre en enfermedades agudas un 20% y en enfermedades crónicas un 45%. En determinadas patologías, como hemos visto, puede ser incluso de hasta un 50%. La no adherencia es un fenómeno global, es un fenómeno que ocurre en diversas patologías con características muy diferentes, donde la función predominante es que el paciente abandona. ¿Por qué se produce esto? Como hemos visto antes, las primeras semanas el paciente todavía mantiene una conducta de adherencia o con la expectativa de que es una enfermedad que va a pasar de forma súbita o dentro de poco tiempo, pero cuando esos cambios en los estilos de vida o la continuidad en el tratamiento se tienen que hacer estables y tiene que ir modificando su rutina diaria, es cuando vemos que se produce ese decrecimiento. Se ha hablado antes de en torno a unos 3 meses o demás, pero bueno, a partir del primer mes es donde notamos un decrecimiento bastante prominente. El concepto original lo vimos que hemos hablado sobre que es el cumplimiento terapéutico. Ya lo crearon Tucker y Haynes en el año 75, pero realmente este concepto adopta una postura más paternalista desde el punto de vista de la psicología de la salud, en el que solamente se ve el cumplimiento como la toma del tratamiento o el seguimiento de las pautas que el médico propone, que son necesarias para el paciente. Con las posteriores revisiones que se han ido haciendo, investigaciones, se ha ido acercando hacia una definición más actual de adherencia, propuesta por la OMS, en el que hay 4 diferencias principales, en el que se trata de que la no adherencia es una conducta del paciente, o que la adherencia, al fin y al cabo, lo que va haciendo es promover conductas que buscan la salud, donde el paciente tiene que ejercer un rol activo, es decir, participando tanto en las decisiones médicas como a la hora de dar su opinión o poner sus dudas encima de la mesa, y sobre todo que tiene que tener un carácter multidisciplinar con los diferentes profesionales que se hacen cargo del paciente crónico. Los componentes de la no adherencia, por sí solos, uno a uno, no pueden ser explicativos de la no adherencia, sino que intentaremos tomarlos desde un punto de vista más multidimensional, donde todos ejercen una cierta influencia. El incumplimiento, como hemos dicho, evidentemente el incumplimiento de la dosis, el incumplimiento en la frecuencia, como se ha dicho antes el doctor, que se tiene que tomar en determinados momentos puntuales de la mañana y luego a lo mejor no se especifica bien y el paciente lo malinterpreta. En el tipo de dosis o en el cambio de la dosis que se haga, pero por sí solo ahí no se tienen en cuenta los aspectos más personales del paciente o las creencias o los factores más cognitivos. Por ejemplo, en la no aceptación también es un factor influyente en la no adherencia, donde el paciente no es consciente de que su enfermedad es de larga duración, donde va a tener que tener un recorrido y hacer una serie de cambios en su vida, donde el tratamiento va a ser, por decirlo así, una de las partes más importantes a la hora de mejorar en su patología. Y por último, la impersistencia o la persistencia en la conducta de mantenimiento de lo que se esté logrando o en el caso de la no adherencia, de no mantener las conductas. Ya se ha hablado anteriormente una definición, Haynes en 2007 propuso esta definición doble sobre tipos de no adherencia, no intencional, intencional, donde la no adherencia no intencional se trata de pacientes que realmente quieren continuar o quieren seguir en el tratamiento, pero tienen una serie de entorpecedores o barreras que se lo impiden, como pueden ser problemas cognitivos o problemas del paciente en sí, olvidos de la medicación o cualquier enfermedad que pueda tener que le incapacite a la hora de recordar cuál es su pauta o de hacer un seguimiento correcto, la falta de entendimiento de la información que se le está dando o la propia falta en sí de información, y las preocupaciones que pueda tener el paciente que le hagan no saber en qué momento o cómo tomárselo de forma adecuada. Por otro lado, intencionalmente, la no adherencia intencional hace referencia a la conducta voluntaria del paciente a no adherirse al tratamiento. Por ejemplo, las decisiones sobre cambiar la dosis. El paciente decide voluntariamente no tomarse la medicación que se le ha prescrito, porque decide tomarse otra o más o menos por diferentes motivos que luego veremos, ¿vale?
la sensación de estar ejerciendo él algún control, el locus de control que aporta el paciente en su enfermedad, no soy capaz de controlar esto, es algo de lo que yo no puedo hacer nada. Y los sistemas de creencias previos, como la influencia de la familia, la influencia social, los estigmas que puedan generar, como no quiero tomarme la medicación delante de mis trabajadores para que no sepan que soy una enfermedad crónica por el rol que quiero ejercer delante de ellos. Y también las patologías propias que puedan tener asociadas o comórbidas a la patología crónica en cuestión, como puede ser la depresión o la ansiedad, que también pueden dificultar pues, el estado depresivo de abandono total o la ansiedad por el olvido. Claro, pero esta distinción tiene un carácter demasiado dicotómico, en el que solamente se hace, o por ejemplo, cuando vemos en la falta de entendimiento, muchas veces el paciente no quiere entender voluntariamente. Entonces ya no sería una adherencia no intencional, sino que se convierte en una no adherencia intencionada por parte del paciente, o que decide no recibir información, no quiere información. Él voluntariamente, a pesar de que la información está disponible, él decide que no. Por lo tanto, no consigue explicar ciertas conductas propias de cada uno de ellos. Por favor. Es en el 2014 donde se hace... ¿Una más? Es en el 2000... Una más, perdona. Es en el 2014 cuando se hace un acercamiento hacia un modelo nuevo, mejor explicativo, que es desarrollado por John Wayman y Jackson, en el que se habla sobre la adherencia como un continuo, en el que la capacidad, la motivación o la oportunidad influyen en esta conducta adherente. Por capacidad lo que estamos hablando es la capacidad física del paciente, como puede ser la capacidad para recordar, capacidad para tener recursos para llevar a cabo la conducta adherente, y capacidad más física, como poder hacer los cambios del estilo de vida, es decir, hacer ejercicio. Pues si tengo algún problema, me han recetado o me han dicho que es bueno hacer ejercicio, pero yo a lo mejor por mi situación personal no puedo hacerlo. La motivación, haremos referencia a que es una motivación reflexiva o automática, donde el paciente impone o usa parte de esa capacidad interna que tiene él para llevar a cabo la conducta, o las emociones que están asociadas a la enfermedad crónica. Y la oportunidad, haremos referencia a una oportunidad física, accesibilidad a los fármacos, como hemos dicho antes, los costes, o el estar en medios rurales y tener que acceder a un fármaco en farmacia hospitalaria, que supone mucho tiempo y una serie de recursos que tiene que desplegar, o una oportunidad social por los estigmas sociales que se crean en torno a la patología. Como vemos, todos esos, la capacidad, la motivación y la oportunidad influyen de forma directa en la conducta no adherente o adherente del paciente, y luego, independientemente, la capacidad y la oportunidad influyen en generar motivación al paciente para que mantenga la adherencia y, en el caso opuesto, la no adherencia. Dentro de los factores predictores de la no adherencia, pues encontramos que históricamente Sackett y Haynes en el año 75 ya descubrieron más de 200 factores predictores, pero la revisión de la literatura y sobre todo los avances en la investigación han descubierto que se han descrito hasta unos 700 factores directamente relacionados con la no adherencia. Esto quiere decir que realmente un factor no puede ser explicativo o puede ser una causa-consecuencia de una no adherencia, sino que será la interrelación entre todos ellos o cómo están influenciados dentro de esa capacidad, esa oportunidad y esa motivación los que actúen en la no adherencia. Los factores demográficos, hemos hablado mucho sobre la edad, el sexo, la raza, la educación o los ingresos, pero realmente, como veis en esta evolución de importancia en los factores predictores de no adherencia, no se ha demostrado que ocupen un lugar predominante en favor de otros más propios del paciente o más internos, como pueden ser las creencias sobre el estado general de salud, las creencias sobre las actitudes relacionadas con la propia salud de la patología en concreto, o las creencias relacionadas con la medicación, que son más predictores de la no adherencia. Hemos hablado de la interpretación que hacen los pacientes
sobre su situación. Realmente esos pensamientos o esa interpretación de la información o el procesamiento de la información realmente tiene un papel muy importante. En un paciente crónico, cuando se encuentra en una situación donde tiene que realizar numerosos cambios, tiene una serie de filtros que influyen en la interpretación, como puede ser una atención selectiva. Solamente me fijo en lo malo que tiene la enfermedad, que es que no puedo salir a hacer deporte, pero puedo hacer otras actividades, pero en ese momento solamente me fijo en eso. Y eso ya puede generar una serie de emociones o unos estados de estrés, ansiedad o lo que sea que influyan en decidir abandonar esa conducta y que eso puede influir luego posteriormente en futuras situaciones similares. También, por ejemplo, una magnificación, interpretar esa patología o minimizarlo puede hacer que influya en la decisión de seguir, abandonar o retirar o directamente no comunicarlo al médico. Tenemos aquí un ejemplo donde no me tomo la medicación porque hoy no tengo síntomas. Como vamos a ver más adelante, tener o no tener síntomas en enfermedades crónicas puede suponer un procesamiento de minimizar la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, como no tengo síntomas, decido no tomármelo. Prefiero tomármela mejor todos los días para que haga más efecto. Podemos tener aquí la sobreadherencia, ¿vale? Que es otro fenómeno donde el paciente interpreta el uso del fármaco de una manera excesiva, donde piensa que al tomársela más veces va a tener mayor efecto, ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo es generar la situación contraria. En una situación concreta, por ejemplo, un paciente con una enfermedad crónica puede estar viviendo una situación de estrés en ese momento. Esa vivencia del estrés hace que el paciente genere un locus de control, un afrontamiento de esa situación centrada en la emoción. Mucha gente lo primero que siente es esa sensación de agobio, de malestar producido por la enfermedad, lo que hace que adopte una conducta de alivio. Bueno, si no tengo estrés, no sé cómo enfrentarme, me estoy sintiendo mal y tampoco tengo muchas estrategias, pues directamente decido no abandonar o decido tomármelas cuando me encuentre mal o solamente cuando tenga síntomas. Esto que hace que en el momento, sí, a corto plazo, produce un alivio, porque notamos que nos sentimos mejor, pero lo que está haciendo es que para futuras situaciones que tenga que enfrentarme a la enfermedad, decida adoptar ese tipo de estrategia como una estrategia beneficiosa. En cuanto a las creencias sobre las actitudes relacionadas con la salud, vemos cómo las creencias asociadas a la severidad o a la vulnerabilidad percibida a la hora de enfermar influyen en las conductas no adherentes de los pacientes. Muchas veces también la autoeficacia, como decía Bandura, la percepción que tiene una persona a la hora de intervenir o de que su capacidad esté ayudando al progreso o a la mejoría de su enfermedad, hace que los pacientes, al ver que hacen cosas y que la enfermedad, al ser crónica y en ocasiones cuando hablamos en enfermedades con brotes donde se retrocede hasta episodios o fases muy iniciales, genera una sensación de que todo lo que hace no aporta nada, sino que se retrocede. Por lo tanto, ¿para qué voy a seguir? Si hago cosas y luego cuando tengo un brote vuelvo al punto de origen. Y por último, ¿cuánto me cuesta hacer tantos cambios de vida, continuar con mis ejercicios diarios para luego el poco beneficio que hay? O sea, todos los días tengo que salir a correr, tengo que intentar cuidar mi dieta, mi alimentación, y muchas veces los pacientes lo que suelen al final acaban percibir que hacer las conductas adherentes tienen más costos que beneficios. Pero es una interpretación, al fin y al cabo, como hemos visto antes, es una interpretación filtrada por sesgos, por magnificación, minimización, falta de información, poca formación al paciente, ¿vale? Al final son cosas que van influenciando. Gravedad percibida. Al fin y al cabo, la conciencia de enfermedad y los pensamientos negativos pueden magnificar o minimizar la percepción de enfermedad. Estoy convencido de que me curaré muy pronto. Tener ideas de una curación pronta o repentina cuando estamos hablando de enfermedades crónicas de larga duración o enfermedades con exacerbaciones o con brotes donde es probable que retrocedamos, pues al final son falta de información y de formación en el paciente. Yo no voy a poder hacer nada en mi vida de lo que me guste antes, de lo que me gustaba antes. Al fin y al cabo,
magnificas, no puedes hacer las cosas que hacías antes. Realmente el paciente lo ve como una ruptura total con su estilo de vida, pero lo que no está interpretando o lo está magnificando es que puedes crear un nuevo estilo de vida. Y con lo que hemos dicho, muchas veces las enfermedades crónicas con síntomas o polimedicadas lo que están haciendo es recordar al paciente que tienes una enfermedad, por lo tanto la adherencia suele ser mayor que en aquellas enfermedades crónicas donde no hay síntomas. Donde no hay síntomas hay periodos donde estoy curado, no tengo nada, no tengo síntomas, no tengo enfermedad. Puede ser a lo mejor una artritis reumatoide, por ejemplo, donde hay exacerbaciones en determinados tipos, donde en los momentos donde no hay un empeoramiento, el paciente puede creer que se le ha pasado. Vale. En cuanto a la relación con la medicación, muchas veces los pacientes suelen tener creencias sobre la eficacia del tratamiento. Llevo 10 años, o hace poco escuché un caso de un paciente crónico en el que lleva más de 15 años con tratamiento y diversos tratamientos adicionales para problemas que le han ido surgiendo, y de repente ve que va teniendo cada vez más medicaciones y que todo lo que hace o todas las medicaciones al final le están generando efectos adversos que hacen que aumente la cantidad de fármacos. Eso genera una percepción negativa sobre la medicación que hagan que a lo mejor en determinados momentos se sientan sobrepasados y decidan abandonar el tratamiento. O creencias erróneas sobre posibles adicciones al tratamiento. Uy, llevo 3 años tomando el mismo fármaco, ¿no me estaré haciendo adicto al tratamiento? ¿Cómo se lo voy a decir al médico? No puedo decírselo al médico, va a pensar que soy tonto, ¿vale? Pues directamente tomo yo la decisión y abandono el tratamiento. O las creencias religiosas, como antes comentaba la ponencia anterior al descanso, en los periodos de Ramadán, por ejemplo, en algunos tipos de religiones, donde puede ser un factor que predisponga a la no adherencia en determinados momentos. Y conocimiento sobre la medicación. La información es buena, la información es necesaria, pero la información por sí sola puede generar confusión a la hora de interpretarlo. Nosotros damos un libro a un paciente y le dejamos con ese libro que se vaya a su casa y conseguimos algo, pero es un impacto limitado donde el paciente le dejamos con sus sesgos a interpretar lo que está leyendo. Evidentemente va a ser mucho mejor que la información que va a recibir desde Internet o desde, como han dicho antes, el señor Google, pero al fin y al cabo tenemos que intentar favorecer una información con formación. La medicación tiene demasiados efectos adversos y sigo con síntomas, prefiero quitarme la medicación. O llevo todo un año tomándome la medicación, dejaré de tomarla unos meses para depurarme, ¿vale? Luego lo retomaré, o un tratamiento a lo mejor biológico es muy tóxico, me han dicho, siempre he tenido mucho cuidado a la hora de ponerme el metotrexato, pues entonces voy a coger y durante un tiempo lo voy a abandonar para depurarme. Y por último, muy importante, la relación con el médico. Pacientes más insatisfechos tienen mayores probabilidades de no llevar a cabo las instrucciones de tratamiento, o la pérdida de la confianza con el médico aumenta la percepción de ineficacia en la participación, rol pasivo de participación. Al final el paciente muchas veces lo que ocurre en este tipo de situaciones es que se siente delante del médico, escuche los resultados de las pruebas, asienta a todo, escuche la pauta que tiene que seguir y luego él ya decidirá. ¿Por qué? Porque a veces tiene ese rol pasivo donde ve que no participa o ve que solamente son 5 minutos, 10 minutos por la situación que sea o que haya en ese momento y no tenga lugar a participar, a dar su visión, a exponer sus dudas, a exponer sus inseguridades sobre el tratamiento o la hora de toma de la dosis. Y por último también el apoyo familiar. La relación entre el apoyo percibido y la calidad de vida del paciente crónico hace que esto influya en la adherencia. Un apoyo familiar donde el paciente no sienta que es comprendido. ¿Para qué te tomas tantas pastillas si realmente no son necesarias tantas? O tómate una o dos. Al final se sienten presionados muchas veces por la familia y acaban sintiéndose influenciados y tomando decisiones en consonancia con ellos. Y la falta de información también en los familiares, a su vez, influye en las conductas adherentes de los pacientes crónicos. De ahí, de lo que hablaremos más adelante,
es la importancia de formar a todos, pacientes, familiares y demás, ¿vale? Porque muchas veces los familiares, si tienen mala información, aunque el paciente tenga buena, forman parte de su núcleo, de su sistema de creencias. Entonces eso hace que puedan verse alterado un buen conocimiento, una buena interpretación, pero por una familia que no tiene información suficiente, puede influenciar negativamente en la conducta adherente del paciente. Por último, quería poner esta cita para intentar quitar un poco el puntero láser que hay sobre la conducta del paciente como el único agente interviniente o culpable de la no adherencia, sino que al fin y al cabo lo que tenemos que ver es que tiene que haber una intervención multidisciplinar, como bien que se ha hablado y se va a hablar, en la necesidad de abordar desde todos los puntos de vista, fisioterapeutas, médicos, enfermeros, farmacéuticos, todos los profesionales, incluso terapeutas ocupacionales que puedan dar apoyo, da igual, pero al fin y al cabo es un trabajo de todos poder colaborar en el desarrollo y en la mejora de la adherencia de los pacientes con enfermedades crónicas. Estamos fuera de tiempo, a no ser que sea una pregunta muy cortita, con una respuesta muy cortita, y si no, pues para el final. Perfecto.